Buenos días, muchachos. Vamos a ver trastornos en la circulación. William Harvey fue quien describió la circulación sanguínea y esto fue un gran paso para explicar las mayores alteraciones dentro de la patología. Y términos como hiperemia, hemorragia, trombosis, embolismo y metástasis se le deben a William Harvey. Todavía hoy en día están en uso. La distribución del oxígeno y nutrientes por todo el cuerpo y la eliminación de desechos se explicó cuando William Harvey describió la circulación sanguínea. Uno de los términos más importantes que utilizamos para describir algunas patologías es la palabra hiperemia. Definición: es un aumento de la cantidad de sangre en cualquier porción del sistema circulatorio. Y hay dos tipos de hiperemia: hiperemia activa e hiperemia pasiva. La hiperemia activa es un aumento de la cantidad de sangre dentro de la porción arterial del sistema vascular y comúnmente esto se debe a la inflamación dentro de los tejidos u órganos. Todas las hiperemias activas son agudas. La hiperemia es la forma en que el organismo abastece a los tejidos con nutrientes y oxígeno adicionales cuando se requiere un aumento en la tasa del metabolismo y aumenta la eliminación de los materiales de desecho. La hiperemia activa aguda puede ser de dos tipos: hiperemia activa general aguda e hiperemia activa local aguda. La hiperemia activa general aguda es el aumento de la cantidad de sangre en todo el sistema arterial. Su etiología: la hiperemia activa general aguda es el resultado de la mayor rapidez de las batidas cardíacas que repletan de sangre al sistema arterial. Se observa en varias enfermedades sistémicas como por ejemplo la erisipela, pasteurelosis, en la enfermedad renal por la retención de líquido, en la medicación excesiva intravenosa con soluciones electrolíticas, con suero o con plasma. Y su apariencia macroscópica es de arterias distendidas con sangre y órganos y tejidos con rubor aparente por la cantidad aumentada de sangre en ellos. La apariencia microscópica es difícil de determinar. Es un aumento en la cantidad de sangre en el interior de arterias y capilares. Significación y resultado: la hiperemia desaparece al eliminar el agente causal y no deja alteraciones permanentes en el sitio donde ocurrió. La hiperemia activa local aguda es el aumento de la cantidad de sangre en el interior del sistema arterial en un área local, puede ser una pierna, un pulmón. Es el tipo más común de hiperemia que se conoce. Su etiología: las causas son fisiológicas o patológicas. Por ejemplo, la hiperemia activa local aguda fisiológica ocurre durante la digestión en el estómago e intestino, durante la lactancia en la glándula mamaria, durante el estro en el tracto genital, durante el ejercicio en los órganos de la locomoción, es decir, en los músculos. Y la hiperemia activa local aguda patológica se asocia con la inflamación. Los agentes irritantes, ya sean físicos, químicos, dérmicos, virales, bacterianos o parasitarios, van a actuar sobre la pared vascular produciendo cambios que ocasionan la dilatación de las arterias en el área. Temporalmente puede seguir a la anemia de una parte del organismo, por ejemplo al retirar un torniquete. La apariencia macroscópica es un aumento de volumen, inflamación, el área está más pesada de lo normal, tiene un color rojo intenso, los vasos sanguíneos están engrosados y distendidos con sangre y hay un aumento de la temperatura en la zona. La apariencia microscópica, las arterias y arteriolas y capilares distendidos con sangre. La apariencia de los tejidos y ocurre una inflamación local. Significación y resultados: hay un aumento de la cantidad de nutrientes y oxígeno necesarios para combatir al irritante. Aumenta la velocidad de eliminación de productos de desecho debido al aumento de la tasa de metabolismo. Hay un aumento de líquido en el área que diluye las sustancias químicas perjudiciales como por ejemplo la toxina de las abejas y cambian de irritante a estimulante. Un aumento del plasma local proporcionando anticuerpos adicionales para combatir al irritante y leucocitos para fagocitar. Los efectos son reversibles generalmente una vez eliminado el irritante. Los cambios tisulares persistentes son debidos al agente causal y no a la hiperemia como tal. La hiperemia pasiva es un aumento de la cantidad de sangre en el lado venoso del sistema vascular. Esto es debido al impedimento del flujo sanguíneo a partir de un órgano o región. A veces se usa el término congestión también para describir la hiperemia pasiva. Si el impedimento es central, es decir, del corazón o pulmonar, el estado es general, y local se ocurre en la vena de un órgano en particular o en parte del cuerpo, una pierna por ejemplo. Puede ser aguda o crónica. La hiperemia pasiva general aguda es un aumento de la cantidad de sangre en el lado venoso del sistema circulatorio debido a una obstrucción repentina del flujo de sangre en el corazón o en los pulmones. Involucra
involucra por completo el lado venoso del sistema circulatorio. El factor etiológico más importante debe ocurrir por un corto lapso de tiempo y debe involucrar al corazón o a los pulmones. Las principales causas de este cambio vascular son degeneración y necrosis del miocardio como resultado de una lesión. El músculo cardíaco no se contrae con suficiente fuerza para dominar la elasticidad de las arterias y mantener la presión sanguínea, de tal manera que los vasos contraídos empujan a la sangre a través de los capilares hacia el interior del sistema venoso en donde se acumula. Generalmente esta alteración ocurre justamente antes de la muerte y es debida a la hiperemia pasiva aguda terminal y al edema pulmonar. También se puede deber a accidentes miocárdicos súbitos como el infarto del miocardio como resultado de un trombo o de una embolia en un vaso coronario. El miocardio lesionado no tiene fuerza para dominar la elasticidad de las arterias y mantener la presión sanguínea. La neumonía también puede ocasionar este tipo de hiperemia. Los capilares pulmonares están comprimidos por el exudado pulmonar y el paso de sangre a través del órgano se retrasa. El embolismo o trombosis pulmonar, las obstrucciones de este tipo en los vasos mayores o en los capilares pulmonares van a dificultar el flujo de sangre a través del órgano y causan su acumulación en el sistema venoso. La trombosis puede estar asociada con neumonía por pasteurela, por ejemplo. El hidropericardio, hemopericardio o piopericardio, en ellos la sangre o el exudado o trasudado presionan sobre los pulmones y el corazón e impiden el flujo de la sangre a través de estos órganos, causando la acumulación de la sangre en el sistema venoso. Y el hidrotórax, hemotórax, biotórax, el transudado, la sangre o el exudado presionan sobre los pulmones y el corazón e impiden el libre flujo de la sangre a través de estos órganos, causan su acumulación igualmente en el sistema venoso. La apariencia macroscópica de este tipo de hiperemia es un color rojo intenso azuloso, cianótico, generalizado en todo el organismo, porque la sangre está hipóxica. Las venas se ven distendidas por la cantidad de sangre y los órganos aumentan de tamaño y peso por la sangre contenida en ellos. La apariencia microscópica, las venas y capilares se ven distendidos con sangre. La sangre permanece dentro de las venas después de la muerte y el retorno de flujo sanguíneo a capilares es parcialmente impedido por válvulas en las paredes venosas y por la presión de los tejidos. Significación y resultado. Si la alteración es leve en corazón o pulmones, la hiperemia pasiva aguda desaparece rápidamente. Si la alteración es grave en corazón o pulmones, no se corrige y muere el individuo por falta de nutrientes, de oxígeno y acúmulo de metabolitos de desecho en su organismo. Si la alteración cardíaca o pulmonar persiste y el cambio vascular no es suficientemente grave para causar la muerte, se van a presentar cambios permanentes en el tejido. Va a haber una hiperemia pasiva general crónica. La hiperemia pasiva general crónica es un aumento en la cantidad de sangre en el lado venoso del sistema circulatorio que persiste por largo tiempo y ocurren alteraciones permanentes como atrofia y fibrosis en varios tejidos y órganos del organismo. Su etiología, las lesiones que causan esta hiperemia se localizan en corazón o pulmones. Por ejemplo, en el caso de las alteraciones cardíacas, una estenosis de una abertura valvular involucra a las válvulas, por ejemplo, aurículo-ventriculares y a los trombos sépticos sobre las válvulas que causan estenosis que impide el flujo normal de la sangre a través del corazón y la sangre se acumula en las venas. Por una insuficiencia valvular, por ejemplo, cuando las válvulas no cierran las aberturas valvulares completas y parte de la sangre se regurgita al interior de la cámara anterior o precedente. Este defecto valvular puede ocurrir cuando hay cicatrices, se contrae la válvula y no cierra completa, o trombos sobre la válvula que impiden el cierre completo del lumen valvular. La falla miocárdica causa una degeneración o necrosis del músculo cardíaco y la lesión de los sistemas conductores mioneurales son causas comunes de hiperemia pasiva general crónica. Si persisten por mucho tiempo y la contracción del miocardio es muy débil para dominar la elasticidad de las arterias y mantener la presión sanguínea, las arterias se contraen y se acumula la sangre en el sistema venoso. Las anomalías del corazón, la sangre escapa de una cámara a otra causando presiones anormales intracardíacas cuando hay defectos como por ejemplo un agujero oval persistente, defectos interventriculares, dextroposición de la aorta o válvulas sin terminar de formarse. No puede mantenerse la presión normal de la sangre arterial y ocurre la hiperemia. Las lesiones constrictivas del pericardio y epicardio comprimen al corazón y obstaculizan su expansión y contracción normales. Eso afecta la presión arterial de la sangre
sangre, la cual se acumula en el sistema venoso. Por ejemplo, esto ocurre en la pericarditis traumática en bovinos. En cuanto a las alteraciones pulmonares, puede ocurrir la obliteración del colchón de capilares. Esto altera el libre flujo sanguíneo a través del pulmón y se observan varias patologías como por ejemplo el enfisema pulmonar alveolar crónico, ocurre mucho en equinos y ahí la ruptura de paredes alveolares. La neumonía, el exudado alveolar comprime los capilares alveolares. La fibrosis pulmonar, el hidrotórax, hemotórax y piotórax causan presión y atelectasia del pulmón, y la compresión de vasos pulmonares mayores por tumores, quistes, abscesos impiden el flujo sanguíneo por obstrucción vascular y la sangre se va a acumular en el sistema venoso. La apariencia macroscópica, bueno, la sangre es de color rojo azuloso, es cianótica, llenando venas y tejidos. El edema es generalizado en tejidos y zonas ventrales por gravedad. Se encuentra trasudado dentro de las cavidades corporales. Hay atrofia del parénquima de los órganos, por ejemplo el hígado, hiperplasia del tejido conectivo y fibrosis de órganos y tejidos por deficiencia de oxígeno y nutrientes, acumulación de materiales de desecho y ocurre tensión del tejido debido al edema. La apariencia microscópica se ven las venas y capilares distendidos por la sangre, las células y fibras de tejido levemente separados por el trasudado que está entre las células, atrofia de células parenquimatosas, ocurre hiperplasia y aumento de la cantidad de tejido intersticial de los órganos y el tejido conectivo blanco de soporte en todo el cuerpo. La significación y resultados de este tipo de hiperemia es la atrofia del parénquima e hiperplasia del tejido conectivo intersticial. Es un cambio permanente que conduce a una inadecuada función de tejidos y órganos. Si la hiperemia pasiva es eliminada, el tejido parenquimatoso que permanece sano puede compensar el funcionamiento orgánico. La hiperemia pasiva local aguda. Si la falla es central y se encuentra en el lado izquierdo del corazón, la acumulación de sangre y el aumento de presión hidrostática ocurre en el pulmón. En este caso se va a originar acumulación de líquido en el pulmón, los glóbulos rojos pasan a través de los capilares producto de la falta de oxigenación y llegan hasta los alvéolos. Allí son considerados cuerpos extraños por el organismo, ya que están fuera del sistema vascular y son fagocitados por los macrófagos alveolares. Esto da origen a las denominadas células cardíacas, que tienen presencia de hemosiderina en el citoplasma. Ahora, si la falla es central y se encuentra en el lado derecho del corazón, la sangre se acumulará en las grandes venas e hígado y producto de dicha situación se va a originar la acumulación de líquido bajo la piel, en las extremidades y en las cavidades corporales como la abdominal y torácica. El aumento de presión hidrostática en hígado que origina una disminución en la velocidad del flujo sanguíneo, lo que se traduce en hipoxia, anoxia o en ambas. En el parénquima hepático, en la zona centrolobulillar, es la más afectada, ya que esta área es la que recibe la sangre menos oxigenada. Si esta condición persiste y es severa, los hepatocitos primeramente se atrofian, luego sufren cambios degenerativos leves y si el proceso se agrava y avanza, esto va a conducir a una degeneración grasa. Esta alteración le da al órgano un color amarillo que junto con el color azulado producto de la congestión presente en el parénquima le va a dar origen a un hígado de coloración amarillo azulosa que se conoce como hígado en nuez moscada. La hiperemia pasiva local aguda es un aumento de la cantidad de sangre en las venas de una región, por ejemplo la cola, el riñón, el vaso, un miembro, como consecuencia de la obstrucción del flujo sanguíneo proveniente de un órgano o región. Su etiología: cualquier factor que cause compresión de las venas de una región en particular, por ejemplo mala posición de una víscera por vólvulo, torsión o intususcepción, que ya lo vimos anteriormente, trombos venosos, ligaduras, vendajes muy apretados, torniquetes pueden causar este tipo de hiperemia. La apariencia macroscópica: la vena está obstruida, está llena con sangre, forzada por la presión arterial, el oxígeno y los nutrientes son utilizados y ocurre una mayor dilatación venosa intentando proporcionar más sangre al área para llevar el oxígeno y nutrientes necesarios. Si la obstrucción persiste, ocurre necrosis y trastornos del metabolismo celular de las células endoteliales de los vasos sanguíneos y esto aumenta
aumenta la presión de sangre venosa. Ocurre una hemorragia por rexis y diapédesis en tejidos circundantes y la pared vascular no puede tener un aumento de presión sanguínea. Entonces ocurre necrosis de tejidos circunvecinos por falta de irrigación y hay putrefacción de tejido muerto por las bacterias y ocurre la gangrena. Si la hiperemia pasiva comprende una extremidad, la temperatura es inferior a la normal por circulación vascular inadecuada. Las venas del área están distendidas y el tejido toma un color rojo azuloso, cianótico, que luego cambia a verde o negro con la putrefacción. El tejido está hinchado por las venas repletas de sangre y la luz del órgano se extiende por la sangre de la hemorragia y este aumenta de tamaño y de peso. La apariencia microscópica, las venas y capilares distendidos con sangre se van a observar. El tejido intersticial y la luz del órgano están repletos de sangre y edematizados y hay trastornos en el metabolismo celular, necrosis e inflamación supurativa del órgano o del tejido afectado. La significación y resultado: no hay alteraciones permanentes en el tejido si la obstrucción es parcial o persiste por poco tiempo, mientras que hay muerte de los tejidos si la obstrucción persiste y no puede abastecerse con oxígeno y nutrientes la zona. Si la obstrucción de la vena es parcial o existe una circulación colateral, la necrosis no ocurre, pero la hiperemia persiste y ocasiona alteraciones permanentes como fibrosis y atrofia. Entonces la lesión se denomina hiperemia pasiva local crónica. La hiperemia pasiva local crónica es un aumento de la cantidad de sangre que persiste por largo tiempo en las venas de una porción del cuerpo y causa alteraciones tisulares permanentes como son la atrofia y la fibrosis dentro del área. La etiología es causada por cualquier agente que origine una obstrucción gradual o parcial de la circulación venosa de algún área anatómica. Eso permite que los tejidos se alteren o se ajusten de alguna manera permanente al cambio en la circulación. Esta forma de hiperemia es producida por dos tipos de cambios. Uno es la presión externa sobre una vena, que puede ser causada por diversos agentes etiológicos como por ejemplo los neoplasmas, ganglios linfáticos, abscesos, vendajes, tejido cicatricial, fibrosis, que al presionar las venas causan estenosis del vaso y restringen el libre flujo sanguíneo en el área, ocasionando una hiperemia pasiva crónica localizada. Esta hiperemia es también producida por la obstrucción dentro de una vena que puede ser causada por un trombo causando la hiperemia. La apariencia macroscópica, el órgano está aumentado de tamaño y de peso, las venas se ven repletas de sangre, los tejidos involucrados son de color rojo azuloso por la cianosis, falta de oxígeno, el desarrollo de circulación colateral con venas engrosadas y tortuosas como varicosas se observa con bastante frecuencia y la lesión causada por el aumento de presión sanguínea y las cantidades inadecuadas de oxígeno y nutrientes ocasionan el incremento de la permeabilidad de los capilares y la salida de plasma provocando edema. Las hemorragias múltiples por la lesión de las paredes capilares y vénulas. Se ve también la atrofia celular y la disminución del tamaño de los órganos. El tejido conectivo fibroso blanco en el área de la hiperemia sufre hiperplasia por la mala nutrición, hipoxia y acumulación de material de desecho del metabolismo y tensión del tejido por líquido edematoso. Ocurre fibrosis del órgano, el color se hace grisáceo y hay contracción de tejido cicatricial. La apariencia microscópica: las venas y capilares distendidos con sangre, células y fibras en tejido involucrado están separadas por un trasudado, hay áreas focales de hemorragia. Ocurre hiperplasia de tejido conectivo fibroso blanco y hay depósito de colágeno y atrofia en grados variables dependiendo de la gravedad de la hiperemia pasiva y del tiempo durante el cual se haya presentado. La significación y resultado son alteraciones permanentes como atrofia y fibrosis en el tejido involucrado. Si se elimina la causa de la hiperemia, puede ocurrir regeneración del tejido atrófico, pero esta recuperación va a depender de la extensión de la lesión. Las alteraciones asociadas con hiperemia pasiva crónica interfieren con la función de los tejidos y órganos afectados. La congestión hipostática es una acumulación de sangre en la parte ventral del cuerpo por influencia de la gravedad. Es una hiperemia pasiva local aguda. Esto ocurre cuando el corazón no puede mantener la presión sanguínea suficiente para sobrepasar la fuerza de la gravedad. Por ejemplo, en los animales con lesión cardíaca, inactivos, amarrados o echados mucho tiempo, los caballos estabulados sin hacer ejercicio, les puede ocurrir este tipo de congestión hipostática. La congestión en pulmones es ventral, la congestión agónica antes de la muerte, la acumulación de sangre venosa es ventral y la congestión post-mortem también. La apariencia macroscópica, se ven las venas distendidas en
la porción ventral de un órgano o del cuerpo del animal. Una complicación común de la congestión hipostática pulmonar es la neumonía, que ocurre cuando el tejido pulmonar es invadido por bacterias, y la apariencia microscópica se va a ver con venas y capilares distendidos con sangre, va a haber edema, hemorragia, inflamación y necrosis. Y en preparaciones histológicas, la porción del vaso sanguíneo que estaba ventralmente cuando la sangre se coaguló va a contener eritrocitos, y en la porción dorsal respecto a la anterior habrá una estrecha zona de leucocitos y por encima de esta una zona con plasma. La significación y resultado: la congestión hipostática indica el lado del animal que estaba en posición ventral en el momento de la muerte o cuando se presentó la falla circulatoria. Anemia es un término bastante importante y lo van a utilizar muchísimo durante toda la carrera. Es una disminución cualitativa o cuantitativa en el volumen de la sangre dentro del sistema vascular. La anemia puede ser general. Cuando se usa sin calificación, describe a una anemia general que involucra todo el sistema vascular sanguíneo y generalmente implica deficiencia de eritrocitos. Al tener el término un significado cualitativo y cuantitativo, incluye también a los otros componentes de la sangre como los leucocitos, trombocitos, plasma. También puede ser anemia local si involucra solamente una región del individuo y se conoce como isquemia. La isquemia es la deficiencia de sangre arterial en una porción de un órgano o región. Las causas de isquemia pueden ser por presión externa sobre la arteria o estrechamiento de la luz de una arteria. Los efectos de la anemia local son variados y dependen de varios factores como el tamaño del vaso ocluido, el grado de oclusión, la proporción del cerramiento del vaso, la cantidad de anastomosis que se formen, la clase de tejido afectado. La necrosis ocurre si la obstrucción es rápida y hay ausencia de anastomosis, y esta muerte local del tejido se conoce como infarto. Si la obstrucción es lenta y no se presenta anastomosis o es deficiente, se verifica la atrofia y algunas necrosis del parénquima, y el tejido que muere es reemplazado por tejido fibroso. Si la obstrucción es gradual y las anastomosis son buenas, no hay efectos importantes posteriores. La hemorragia es el escape de los constituyentes de la sangre a partir de cualquier parte del sistema vascular sanguíneo. Los tipos de hemorragia son por rexis, que es cuando hay rotura en la pared del vaso y los constituyentes de la sangre escapan por esa rotura, o por diapédesis, que es cuando la sangre abandona un vaso a través de la pared vascular intacta. La etiología de la hemorragia solo ocurre ante mortem porque debe haber presión sanguínea, y para esto el animal pues debe estar vivo, por supuesto. Algunos factores que causan hemorragia son las causas fisiológicas, como por ejemplo el parto, la menstruación o celo en los animales, ruptura de folículos de Graf, ruptura de vasos umbilicales. Son hemorragias normales salvo que la pérdida de sangre sea excesiva. Por lesiones mecánicas como laceraciones, incisiones, contusiones y rupturas que causen la ruptura de la continuidad de los vasos por donde la sangre escapa del sistema vascular. Por necrosis y trastornos del metabolismo en paredes vasculares. Los cambios arterioscleróticos debilitan las paredes vasculares y va a ocurrir dilatación de las paredes como aneurisma y ruptura por presión sanguínea. Otra causa de hemorragia son las enfermedades bacterianas o virales. Algunas bacterias pueden invadir las paredes vasculares y producir abscesos, destruyéndolas y ocasionando la hemorragia. Hay inflamaciones supurativas perivasculares como las úlceras que pueden extenderse al interior de las paredes vasculares causando su ruptura, y las toxinas de algunas bacterias como por ejemplo la salmonella, clostridium, streptococcus pueden lesionar al endotelio de los vasos sanguíneos capilares y causar hemorragias. Las hemorragias son características de las enterotoxemias en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. Algunos virus invaden las células endoteliales y causan cambios degenerativos o necróticos. Las células lesionadas entonces ya no van a ser capaces de contener a la sangre y ocurre la hemorragia. Un ejemplo de esto es el virus de cólera porcino. Los neoplasmas son otras causas importantes de hemorragia. Las paredes vasculares pueden ser invadidas por tumores que las destruyen y se produce la hemorragia. Los agentes químicos tóxicos como el fósforo, el cloroformo, el cianuro, el arsénico pueden lesionar las paredes endoteliales y causar la hemorragia. También las enfermedades hemofílicas. Algunas de estas enfermedades retardan el tiempo de coagulación, de manera que las lesiones de los vasos sanguíneos menores hace que sangren en exceso. La hemofilia, por ejemplo, ocurre en perros y en cerdos. Hay otras enfermedades hemofílicas como la púrpura hemorrágica en equinos, que causa hemorragias y edemas en tejido conectivo submucoso y subcutáneo. Otras enfermedades causadas por Streptococcus
estreptococos que causan infección bacteriana séptica. La hiperemia pasiva también causa hemorragia. Las células endoteliales sufren necrosis y trastornos del metabolismo celular por deficiencia de oxígeno y nutrientes. Las células no soportan el incremento de presión venosa, se rompen y va a ocurrir la hemorragia. Las hemorragias se clasifican de acuerdo a la fuente de la sangre, que puede ser cardíaca, arterial, venosa y capilar, de acuerdo al tamaño y forma de la hemorragia. Pueden ser hemorragias petequiales, equimóticas, hemorragias de la agonía, hemorragias lineales, subfusiones, hematomas. De acuerdo también a la cantidad de sangre extravasada, el volumen de la hemorragia indica el tipo de vaso que ha sido lesionado. También se clasifican según su localización. Puede ser alrededor de las estructuras, abajo de las membranas, en el interior del parénquima de los órganos, abajo de las cápsulas de los órganos, en las cavidades corporales. Por ejemplo, una hemorragia puede ser perivascular, perirrenal, subserosa, submucosa, parenquimatosa, subcapsular, hemotorácica, etc. Cuando hay sangre que parte de diversas aberturas corporales, se dan nombres especiales. Por ejemplo, sangrar por la nariz se le denomina epistaxis. Hemoptisis, escupir sangre. Hematemesis, vomitar sangre. Enterorragia, hemorragia intestinal. Metrorragia, sangramiento uterino. Y hematuria, sangre en la orina. Cantidad de sangre que puede perderse. Entre el 6 y 8% del peso corporal es de sangre, y una tercera parte de esa cantidad es el máximo que puede perder el animal y recuperarla. Si la pérdida es mayor, puede morir el individuo. Si la hemorragia es rápida o de gran cantidad de sangre, sobreviene la muerte, porque la cantidad de sangre que permanece en el corazón y los vasos mayores es insuficiente y no puede mantener la presión y circulación sanguíneas normales. El animal muere por falta de oxígeno y nutrientes o por el shock. Si la hemorragia es lenta, por infestaciones, por ejemplo, de gusanos en el estómago o úlceras sangrantes en el tracto intestinal, puede hidratarse al animal para mantener la presión sanguínea normal. 40% son elementos formes y 60% es plasma en la sangre. Los leucocitos se regeneran en 1 o 2 semanas, los eritrocitos en 4 a 6 semanas. La porción líquida se recupera en 24 horas, es mucho más rápido. Arresto de la hemorragia. Presión del tejido perivascular. La sangre solo puede escapar de un vaso cuando la presión sanguínea dentro del vaso es mayor que la presión del tejido circundante. Mientras más laxo sea el tejido perivascular, mayor será la cantidad de la hemorragia. Aumento de la presión perivascular como resultado de la hemorragia. Cuando la sangre escapa al interior de los tejidos, las estructuras perivasculares son saturadas y distendidas por la sangre que ha sido forzada en su interior. La presión de la sangre acumulada en los tejidos sube hasta que iguala la presión de la sangre, y entonces la hemorragia cesa. Reacción del vaso con reducción del diámetro de su lumen. Los vasos sanguíneos se retraen cuando son seccionados debido a su elasticidad y paredes musculares. Más ocurre en las arterias que en las venas. Al retraerse el vaso, su lumen se reduce, capacitando el mecanismo de coagulación para detener la hemorragia. Disminución de la presión de la sangre. Al disminuir la presión de la sangre, disminuye al mismo tiempo la cantidad de sangre que puede ser forzada hacia los tejidos. Si los animales están en reposo después de la lesión, la hemorragia es pequeña, pero si hacen ejercicio, aumenta la presión sanguínea y habrá hemorragia masiva. También la coagulación de la sangre contribuye con el arresto de la hemorragia. Al ocurrir una lesión de un vaso, se inicia el proceso de coagulación. Hay 2 tipos de coágulos: los coágulos temporales, que pueden ser coágulos rojos o coágulos blancos. Los coágulos rojos son compuestos de fibrina y corpúsculos rojos aprisionados. Contienen muchos eritrocitos, a esto se debe su color. Al ocurrir la lesión de la pared vascular, la sangre escapa a los tejidos circundantes y la tromboquinasa, que inicia el proceso de coagulación, es liberada por la pared vascular y el tejido perivascular. Y entonces se forma un coágulo de fibrina que aumenta la presión perivascular y contrarresta a la presión sanguínea, evitando que continúe la hemorragia. El coágulo blanco está compuesto de plaquetas y es el método primitivo de arresto de la hemorragia. Cuando ocurre una lesión en el endotelio de la pared vascular, los trombocitos se pegan a la superficie dañada. Que el flujo de la corriente sanguínea se vuelva más lento favorece que los trombocitos se adhieran a la pared y formen una masa de trombocitos que ocupa el lumen del vaso y forma una capa protectora. La tromboquinasa liberada por la degeneración de plaquetas dentro del coágulo blanco ocasiona estancamiento
acercamiento de la sangre al coagularse que tapona el lumen del vaso y restringe la hemorragia. El coágulo permanente se forma por la organización del coágulo temporal. En la periferia de la masa de sangre coagulada en el tejido y pared vascular adyacente al coágulo intravascular proliferan capilares y crecen hacia el interior del coágulo temporal. También proliferan fibroblastos y capilares en el coágulo. Luego aparecen los macrófagos y fagocitan al coágulo temporal lentamente, pero requieren la cercanía de los capilares para abastecerse de oxígeno y nutrientes. Luego de eliminado el coágulo temporal, desaparecen los macrófagos y capilares, quedando una masa de tejido conectivo que contiene unos cuantos macrófagos distendidos con hemosiderina. Es el coágulo permanente. Los factores que impiden el arresto de la hemorragia son las enfermedades de trombocitos. En enfermedades, por ejemplo, septicémicas, las plaquetas se usan en el arresto de múltiples hemorragias más rápido de lo que son formadas por el organismo, quedando el organismo sin plaquetas para controlar la hemorragia de otras lesiones adicionales de los vasos sanguíneos. En las enfermedades hepáticas, la formación de proteínas específicas de la sangre necesarias para formar fibrina pueden no producirse. Al no haber protrombina, pues no va a haber coagulación. La administración de anticoagulantes parasitarios. Anticoagulantes parasitarios. Algunos parásitos, como los anquilostomas, inyectan un anticoagulante en su área de inserción. Esto impide la coagulación local de la sangre, y otros producen anticoagulantes sistémicos causando hemorragia en vasos sanguíneos lesionados. Las enfermedades nutricionales también impiden el arresto de la hemorragia. En animales desnutridos no están disponibles los constituyentes nutricionales necesarios para la formación de las proteínas de la sangre, por lo tanto no va a haber protrombina, que es necesaria para la coagulación de la sangre. Los productos químicos y plantas tóxicas también retardan la coagulación de la sangre y ocurren hemorragias. La lesión mecánica de los vasos. La lesión mecánica de un vaso del cual la sangre está saliendo ocasiona la destrucción del coágulo temporal. Entonces la hemorragia continúa hasta la formación de otro coágulo. La invasión bacteriana del coágulo temporal impide el arresto. Cuando las bacterias invaden al coágulo temporal, los neutrófilos son atraídos hacia el área, causando que las enzimas proteolíticas de los mismos digieran al coágulo. Cuando el coágulo está destruido, la hemorragia se presenta de nuevo. La hipocalcemia es una causa teórica del arresto inadecuado de la hemorragia. Destino de la sangre extravasada. Depende del volumen de la sangre y de donde ocurrió la hemorragia. La sangre perdida por la hemorragia al exterior de un individuo o dentro del lumen de un órgano, el cual se comunica con el exterior, es rápidamente eliminada del cuerpo y no ocasiona trastornos. La sangre dentro del lumen del estómago o del intestino puede ser digerida parcial o completamente. Las hemorragias pequeñas, como equimosis o petequias, desaparecen rápidamente y no dejan ninguna alteración permanente en el individuo. Pero cuando la hemorragia es muy grande, los sistemas defensivos del organismo requieren grandes esfuerzos para eliminar la sangre coagulada, principalmente con las enzimas de los tejidos y los macrófagos. Los leucocitos alrededor de la hemorragia pueden regresar al sistema vascular o permanecer en el área para tratar de eliminar la sangre extravasada. La tratan como un cuerpo extraño. Los eritrocitos, luego de ocurrida la hemorragia, comienzan a desintegrarse debido a la acción de las enzimas autolíticas del tejido y de ellos mismos. Cuando son desintegrados los eritrocitos, se libera la mioglobina. La parte soluble de la hemoglobina se difunde dentro de los tejidos sanos adyacentes a la lesión y es transportada por los sistemas sanguíneos y linfáticos. El resto de hemoglobina que queda en la lesión es degradada por los sistemas enzimáticos y sus compuestos metabolizados en sustancias que difunden en el área lesionada. Eso le da coloración amarilla, verdes en tonos variables, observables en los hematomas en general. El área de hemorragia también contiene fibrina y capilares que proporcionan oxígeno y nutrientes a los macrófagos que contribuyen a la eliminación del coágulo y la fibrina. Los capilares desaparecen gradualmente, quedando una masa de tejido cicatricial que se va a contraer con el tiempo y deforma el área. La apariencia microscópica es la presencia de eritrocitos fuera del sistema vascular. La apariencia de los eritrocitos puede indicar el tiempo que una hemorragia ha persistido. Por ejemplo, una hemorragia reciente tiene los eritrocitos rojos y con bordes bien delimitados, mientras que una hemorragia antigua se observan los eritrocitos con bordes indefinidos, no están bien coloreados y hay macrófagos fagocitándolos. Lesiones persistentes después de la hemorragia. Si una gran masa de sangre se ha acumulado en el tejido, las defensas corporales no pueden eliminarla del todo. Así que vamos a encontrar la cápsula de tejido conectivo alrededor del área de la hemorragia. Va a encontrarse la masa de sangre en el centro de la lesión, que es particularmente digerida por
por encima del tejido, eliminándose gradualmente el líquido y queda una masa semisólida color café rojiza. En la zona se observan también cristales de colesterol, macrófagos conteniendo hemosiderina. Los ganglios linfáticos adyacentes a la zona lesionada presentan macrófagos cargados con hemosiderina. Y hay un tejido cicatricial con macrófagos. Significación y efecto de la hemorragia. La importancia varía según la magnitud y localización de la hemorragia. Si es una pequeña Al disminuir la presión de la sangre, disminuye al mismo tiempo la cantidad de sangre que puede ser forzada hacia los tejidos. Si los animales están en reposo después de la lesión, la hemorragia es pequeña, pero si hacen ejercicio, aumenta la presión sanguínea y habrá hemorragia masiva. También la coagulación de la sangre contribuye con el arresto de la hemorragia. Al ocurrir una lesión de un vaso, se inicia el proceso de coagulación. Hay dos tipos de coágulos: los coágulos temporales, que pueden ser coágulos rojos o coágulos blancos. Los coágulos rojos son compuestos de fibrina y corpúsculos rojos aprisionados. Contienen muchos eritrocitos, a esto se debe su color. Al ocurrir la lesión de la pared vascular, la sangre escapa a los tejidos circundantes y la tromboquinasa, que inicia el proceso de coagulación, es liberada por la pared vascular y el tejido perivascular. Y entonces se forma un coágulo de fibrina que aumenta la presión perivascular y contrarresta a la presión sanguínea, evitando que continúe la hemorragia. El coágulo blanco está compuesto de plaquetas y es el método primitivo de arresto de la hemorragia. Cuando ocurre una lesión en el endotelio de la pared vascular, los trombocitos se pegan a la superficie dañada. Que el flujo de la corriente sanguínea se vuelva más lento favorece que los trombocitos se adhieran a la pared y formen una masa de trombocitos que ocupa el lumen del vaso y forma una capa protectora. La tromboquinasa liberada por la degeneración de plaquetas dentro del coágulo blanco ocasiona estancamiento de la sangre al coagularse, que tapona el lumen del vaso y restringe la hemorragia. El coágulo permanente se forma por la organización del coágulo temporal. En la periferia de la masa de sangre coagulada en el tejido y pared vascular adyacente al coágulo intravascular proliferan capilares y crecen hacia el interior del coágulo temporal. También proliferan fibroblastos y capilares en el coágulo. Luego aparecen los macrófagos y fagocitan al coágulo temporal lentamente, pero requieren la cercanía de los capilares para abastecerse de oxígeno y nutrientes. Luego de eliminado el coágulo temporal, desaparecen los macrófagos y capilares, quedando una masa de tejido conectivo que contiene unos cuantos macrófagos distendidos con hemosiderina. Es el coágulo permanente. Los factores que impiden el arresto de la hemorragia son las enfermedades de trombocitos. En enfermedades, por ejemplo, septicémicas, las plaquetas se usan en el arresto de múltiples hemorragias más rápido de lo que son formadas por el organismo, quedando el organismo sin plaquetas para controlar la hemorragia de otras lesiones adicionales de los vasos sanguíneos. En las enfermedades hepáticas, la formación de proteínas específicas de la sangre necesarias para formar fibrina pueden no producirse. Al no haber protrombina, pues no va a haber coagulación. La administración de anticoagulantes parasitarios. Anticoagulantes parasitarios. Algunos parásitos, como los anquilostomas, inyectan un anticoagulante en su área de inserción. Esto impide la coagulación local de la sangre, y otros producen anticoagulantes sistémicos, causando hemorragia en vasos sanguíneos lesionados. Las enfermedades nutricionales también impiden el arresto de la hemorragia. En animales desnutridos no están disponibles los constituyentes nutricionales necesarios para la formación de las proteínas de la sangre, por lo tanto no va a haber protrombina, que es necesaria para la coagulación de la sangre. Los productos químicos y plantas tóxicas también retardan la coagulación de la sangre y ocurren hemorragias. La lesión mecánica de los vasos. La lesión mecánica de un vaso del cual la sangre está saliendo ocasiona la destrucción del coágulo temporal. Entonces la hemorragia continúa hasta la formación de otro coágulo. La invasión bacteriana del coágulo temporal impide el arresto. Cuando las bacterias invaden al coágulo temporal, los neutrófilos son atraídos hacia el área, causando que las enzimas proteolíticas de los mismos digieran al coágulo. Cuando el coágulo está destruido, la hemorragia se presenta de nuevo. La hipocalcemia es una causa teórica del
arresto inadecuado de la hemorragia. Destino de la sangre extravasada. Depende del volumen de la sangre y de donde ocurrió la hemorragia. La sangre perdida por la hemorragia al exterior de un individuo o dentro del lumen de un órgano, el cual se comunica con el exterior, es rápidamente eliminada del cuerpo y no ocasiona trastornos. La sangre dentro del lumen del estómago o del intestino puede ser digerida parcial o completamente. Las hemorragias pequeñas como equimosis o petequias desaparecen rápidamente y no dejan ninguna alteración permanente en el individuo. Pero cuando la hemorragia es muy grande, los sistemas defensivos del organismo requieren grandes esfuerzos para eliminar la sangre coagulada, principalmente con las enzimas de los tejidos y los macrófagos. Los leucocitos alrededor de la hemorragia pueden regresar al sistema vascular o permanecer en el área para tratar de eliminar la sangre extravasada. La tratan como un cuerpo extraño. Los eritrocitos, luego de ocurrida la hemorragia, comienzan a desintegrarse debido a la acción de las enzimas autolíticas del tejido y de ellos mismos. Cuando son desintegrados los eritrocitos, se libera la mioglobina. La parte soluble de la hemoglobina se difunde dentro de los tejidos sanos adyacentes a la lesión y es transportada por los sistemas sanguíneos y linfáticos. El resto de hemoglobina que queda en la lesión es degradada por los sistemas enzimáticos y sus compuestos metabolizados en sustancias que difunden en el área lesionada. Eso le da coloración amarilla, verdes en tonos variables, observables en los hematomas en general. El área de hemorragia también contiene fibrina y capilares que proporcionan oxígeno y nutrientes a los macrófagos que contribuyen a la eliminación del coágulo y la fibrina. Los capilares desaparecen gradualmente, quedando una masa de tejido cicatricial que se va a contraer con el tiempo y deforma el área. La apariencia microscópica es la presencia de eritrocitos fuera del sistema vascular. La apariencia de los eritrocitos puede indicar el tiempo que una hemorragia ha persistido. Por ejemplo, una hemorragia reciente tiene los eritrocitos rojos y con bordes bien delimitados, mientras que una hemorragia antigua se observan los eritrocitos con bordes indefinidos, no están bien coloreados y hay macrófagos fagocitándolos. Lesiones persistentes después de la hemorragia. Si una gran masa de sangre se ha acumulado en el tejido, las defensas corporales no pueden eliminarla del todo. Así que vamos a encontrar la cápsula de tejido conectivo alrededor del área de la hemorragia. Va a encontrarse la masa de sangre en el centro de la lesión, que es particularmente digerida por enzimas del tejido, eliminándose gradualmente el líquido y queda una masa semisólida color café rojiza. En la zona se observan también cristales de colesterol, macrófagos conteniendo hemosiderina. Los ganglios linfáticos adyacentes a la zona lesionada presentan macrófagos cargados con hemosiderina. Y hay un tejido cicatricial con macrófagos. Significación y efecto de la hemorragia. La importancia varía según la magnitud y localización de la hemorragia. Si es una pequeña Por ejemplo, si es una pequeña hemorragia en el cerebro puede ser grave, mientras que una hemorragia de cantidad similar en un músculo esquelético tal vez no tenga gran importancia. La mayoría de las hemorragias cerebrales en animales se deben a lesiones mecánicas y no a cambios arterioscleróticos en las paredes vasculares como ocurre con el humano. La hemorragia en saco pericárdico es grave porque obstaculiza la diástole. Por ejemplo, la ruptura de aorta con hemorragia dentro del saco pericárdico es común en equinos. La hemorragia en tracto respiratorio ocasiona muerte por asfixia. Se asocia con neumonía, neoplasmas y abscesos pulmonares. La hemorragia gástrica e intestinal es común en varias especies y según su intensidad puede ser mortal, dependiendo de la cantidad de sangre que pierda el animal. La hemorragia masiva del páncreas conduce a muerte súbita. Por ejemplo, esto ocurre en el moquillo canino. La hemorragia extensa en glándula adrenal se observa a menudo en recién nacidos, en equinos, y puede ser fatal. La hemorragia en el timo es común en animales al morir, y la hemorragia en glándula mamaria de vacas jóvenes con septicemia es bastante común también. Vamos a